Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Aquí estamos otra vez, queridas hermanas y amigas, en este programa Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Si usted es edificada con este programa, por favor, dele a me gusta, compártalo con otras mujeres para que puedan ser bendecidas, porque la palabra del Señor siempre bendice. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, compartir la palabra del Señor para que crezcamos juntas. Y hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera, estoy con Janini aquí al lado, ¿la vieron? Un tema que comenzamos en el programa pasado, que tiene que ver con esa búsqueda permanente de las personas tras la felicidad. Y recordamos, así como si estuviéramos haciendo un resumen, que permanente estamos buscando cosas que creemos que van a darnos la felicidad para después terminar desilusionados sabiendo que no era eso. Así es. Que eso es pasajero y que al final lo conseguimos, pero seguimos igual espiritualmente hablando. Y veíamos el ejemplo de la mujer samaritana. En Juan 4, así es. Sí, la mujer samaritana, Janini, que buscaba y buscaba su felicidad en hombres, en personas, queriendo llenar ese vacío de su corazón hasta que el Señor abrió sus ojos para mostrarle que realmente solo Él sacia la vida de una persona. Así es. Y al hablar de la mujer samaritana veíamos también que probablemente ella estaba buscando en un esposo lo que solamente Dios podía llenar en su vida. Y como decíamos, esa mujer, esa historia podía estarnos hablando de la salvación, porque ella tuvo un encuentro con Jesucristo que transformó y cambió su vida para siempre. Y es como si diera un giro de 180 grados. Y digo 180 grados porque es como que estamos caminando de espalda a Dios en nuestros propios intereses y deseos. No tomamos en cuenta a Dios para nada. Y cuando Él nos encuentra, nuestra vida da un cambio, un giro de 180 grados. Entonces ya yo no le estoy dando la espalda, le estoy dando el frente. Y soy transformada en la medida en que estoy siendo vista por Él cara a cara y estoy siendo enseñada por su palabra, ¿verdad? Entonces ese giro solamente lo puede producir Jesucristo en nosotros. Entonces lo otro que queríamos ver ahí era como una segunda perspectiva, es como nuestro corazón nos engaña. De verdad que sí. O sea, nuestro corazón nos engaña porque siempre estamos buscando algo adicional o en vez de Jesucristo. A veces aún somos creyentes, ya tenemos un tiempo caminando con el Señor y de nuevo volvemos a caer en esa. Sí es verdad, tengo una relación con el Señor, sí es verdad, ya le conozco, pero es como que de nuevo vuelvo a caer en esa tentación de creer que algo o alguien me va a dar felicidad y de nuevo irme en pos de otras cosas, ¿verdad? Y ahí es como si estuviera yo luchando constantemente con ese pecado que mora en mi corazón. Como dice en Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Sí. Janini, tú dijiste algo importantísimo y es que en esa búsqueda del ser humano tras aquello que define como felicidad o que cree será su felicidad, realmente cuando se llega al punto de alcanzar esa plenitud de vida es porque hemos encontrado a Jesucristo, como la mujer samaritana lo encontró a Él. O sea que debemos tener claro que lo primero que tenemos que hacer en nuestras vidas es venir al Señor, rendirnos a Él, saber que solo en Él hay plenitud, solo en Él hay salvación y que nuestros corazones tienen que reconocer esa necesidad para iniciar esa relación con Él, como le pasó a la mujer samaritana. Claro, por eso yo te decía que la historia de la mujer samaritana es un vívido retrato de lo que al creyente le pasa. Fíjate que ella va al pozo a buscar agua y es el mismo Jesucristo quien le pide, quien la interrumpe, quien la encuentra, quien le habla, quien toma la iniciativa, como lo hizo con nosotros. Nosotros creemos que estábamos buscando a Dios, pero realmente Él era quien nos estaba, Él es quien nos encuentra, Él es quien nos busca, ¿verdad? Y el Señor
Jesucristo en este momento le habla a la mujer y la enfrenta contra su realidad y ella se da cuenta, sus ojos son abiertos, producto de esa relación que está teniendo, de que lo que ella está buscando en un esposo solamente, el esposo no se lo puede dar, solamente él se lo puede dar, porque él le está prometiendo un agua diferente a esa agua física del pozo. Él le dijo, mira, quien beba de esa agua va a volver a tener sed. Yo te puedo dar un agua que no tendrá sed jamás. Y entonces por eso digo, esa agua, esa salvación que Cristo me da, realmente me salva de mi pecado, me salva de vivir una vida eterna alejada de Él, me salva de la condenación. De la condenación eterna. Pero también en mi peregrinar por esta tierra, yo estoy luchando constantemente con el pecado porque mi corazón tiende a desviarse. Sí. La naturaleza humana tiende a desviarse. Y como dice el hermano Paul Tripp, nuestros corazones están creados para adorar. Y cuando no estamos adorando a Dios, estamos adorando cualquier otra cosa. Y aún en nuestra vida como creyente, a pesar de tener una relación con el Señor, a pesar de estar caminando en este camino con Él, nuestro corazón se puede desviar en pos de otras cosas, siendo engañadas nosotras mismas, para creer o para ir en pos de otras cosas cuando Él me está ofreciendo lo que yo necesito. Y lo que queremos hacer en este programa es que quede bien clarito eso, de que nuestro corazón tiende a engañarnos porque Él es engañoso, así lo define la palabra. Como tú leíste en Jeremías 17, ahora yo te pregunto, ¿cómo es que nos engaña ese corazón? Lo primero es, Ruth, que nos engaña porque vamos... Es como cuando tú dices, tengo una perla preciosa, pero, y esa perla preciosa, yo sé que la tengo en mis manos, pero aún así quiero ver o probar otras cosas. El punto es que eso a lo que yo me aferro, pensando que puede ser lo que me puede dar lo que yo quiero tener, en muchas ocasiones, como decíamos la otra vez, se convierten en ídolos, en dioses, pero esas dioses con D minúscula, se convierten en un dios para mí y obviamente que nunca va a satisfacer la sed interna que yo tengo. Y uno dice, no, eso no es verdad, yo no soy idólatra, porque yo no tengo un ídolo, yo no tengo otro Dios que no sea Dios. Y la verdad es que si nosotros pensáramos en ¿cuál es la razón de mi vida? ¿Para qué yo vivo? ¿Para quién yo vivo? La razón de mi vida puede ser mi esposo, puede ser mis hijos, mi profesión, mi trabajo. Si nosotros reflexionáramos y realmente viniéramos delante del Señor con sinceridad, probablemente nuestra vida está girando alrededor de algo o de alguien que no es Dios. Entonces, inmediatamente podemos ver eso, podemos ver un ídolo en mi corazón. Podemos ver un ídolo desde el punto de vista de que estoy dispuesta a hacer lo que sea para conseguir eso. Recuerdo una cita de Tim Keller, aquí la anoté, de su libro Dios es falso, que dice, no deberíamos permitir que ninguna cosa creada nos dé la razón de vivir, la esperanza y la felicidad que solo Dios nos puede dar. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tenemos la razón de nuestra vida enfocada en algo o en alguien que no es Dios. Y créeme, Ruth, que la idolatría es más común de lo que nosotras pensamos. Porque este corazón engañoso nos lleva. Exactamente. Es como que a veces pensamos, mira, cuando yo estaba pequeña yo pensaba, bueno, cuando se habla de ídolos se habla de un muñeco de yeso que está puesto en un pedestal y que la gente se arrodilla delante de él y le pide cosas. O una imagen, o una fotografía. Sin embargo, la idolatría es mucho más de ahí. Sí. Eso puede ser un ídolo para alguien. Pero la idolatría del corazón es muchísimo más amplia que eso. Porque es cuando yo le doy devoción a algo. Cuando yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para conseguir eso, hasta pecar. Estoy dispuesta a hablar mentira, estoy dispuesta a torcer la verdad, estoy dispuesta a darle mi vida a algo, estoy dispuesta a darle mi vida hasta que yo consiga ese puesto en mi trabajo, que me nombren de gerente,
tener el PhD en tal cosa, no sé, o sea, cualquier situación puede convertirse en un ídolo para nosotros. Yanini, realmente Dios sabe que nosotros tendemos a buscar dioses en muchas otras cosas, desechando al único Dios. Y por eso yo digo que nos dio lo que la palabra define como el más grande mandamiento, que está en Mateo 22, 36, 38. Yo quiero leerlo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, lo que significa que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, darle el primer lugar en todo. Y eso significa que todo lo demás quedará desplazado cuando Él esté en el centro de nuestras vidas. Claro. Recuérdate que en Éxodo 20, cuando Él da el decálogo de los 10 mandamientos, también, ahí Él dice, no tendrás Dios fuera de mí. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe cuán fácil es para nuestro corazón desviarse. Así es. Detrás de otros o de otras cosas. Y refiriéndose a ese peregrinar, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 10 nos dice que tengamos cuidado con lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en medio de un peregrinar en el desierto cuando recibe los mandamientos a través de Moisés, pero lo que él le dice es, tengan cuidado con eso para que durante esos 40 años que el pueblo vivió ahí, muchos de ellos murieron en el desierto porque ellos codiciaron lo malo, fornicaron, murmuraron, provocaron a Dios, en fin, por la idolatría de su corazón. Pero el versículo 12 dice que nosotros no somos mejores que ellos. O sea, yo puedo decir, ¿y cómo va a ser que el pueblo de Dios en Israel hizo esto y lo otro? Pero mi corazón y el de ellos es exactamente el mismo. Así es. Más aún dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 10 de 1 Corintios, me manda a huir de la idolatría. Debemos huir de la idolatría porque realmente es muy sutil. Cuando menos nos damos cuenta, estamos invocados o estamos de rodilla en nuestro corazón, delante de algo o alguien. Como yo te decía ahorita, que es un ídolo, todo aquello que yo esté dispuesta a pecar para conseguirlo es un ídolo para mí. Estoy dispuesta a transgredir la ley de Dios, que es pecar. Estoy dispuesta a mentir, estoy dispuesta a decir medias verdades, estoy dispuesta a no obedecer a Dios. Hasta el no congregarme por lograr algo en particular, estoy desobedeciendo al Señor. ¿Cuántas cosas pudieran ser ídolos para nosotros? Estoy dispuesta a no sé, es como que uno no puede, a veces uno no piensa que hasta un hijo puede estar ocupando el lugar de Dios en mi corazón. Así es. Yo soy mamá, yo adoro, yo quiero, yo amo a mis hijos, pero no debe ser hasta el punto de idolatrarlos. No debe ser hasta el punto de adorarlos. De manera intencional, no deberíamos ni siquiera de decir esa palabra. Yo te adoro, no, yo solamente adoro al Señor. Amén. ¿Me entiendes? Para hacer conciencia de que mi adoración debe ser solamente del Señor. Entonces, es como esa lucha interna en nuestro corazón que va a estar siempre, porque mi corazón se desvía y me engaña. Y a propósito de eso que dices, esa lucha interna que siempre va a estar en mi corazón de ir tras otros ídolos, otras cosas que no son lo principal, el Señor en nuestras vidas. Eso me lleva a concluir, nos lleva a concluir, de que realmente el primer ídolo que debemos destronar es el mismo yo. Wow. Es el yo, porque este corazón engañoso está entronado, queriendo darle satisfacción a todo lo que yo quiero, a lo que mi corazón se inclina, a lo que yo entiendo que me satisface, a lo que me hará feliz, como hablábamos en el programa pasado. Y en Gálatas 5:16 dice, nos manda a andar en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. Tiene que haber una decisión diaria en cada uno de nosotros a no hacerle caso a este corazón que lo que busca siempre es satisfacernos a nosotros mismos. Y también dice en Romanos 13:14 que nos exhorta a vestirnos del Señor Jesucristo y a no proveer para los deseos de la carne.
no proveer, o sea, no le des rienda suelta. No los alimentes. No alimentes aquello que te desvía del Señor, que te desenfoca. Porque claramente la carne y el espíritu se contraponen. Así es. Y los deseos del espíritu van a ir en pos de Dios y los deseos de la carne van a ir en pos de mí. Así es. En pos de lo que yo quiero. Sí. Eso también me lleva a ver, ahí que tú mencionaste Gálatas 5:24, cuando dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Han crucificado la carne. Oye bien, crucificar requiere una intención. Sí. Dice, y puede ser doloroso. Dice, claro que lo es. Requiere de sacrificio. Claro que lo es. Requiere crucificar la carne, dice, con sus pasiones y deseos, porque la carne no está solita, eso no es un pedazo de carne ahí con ojo, o sea, no. Tiene pasiones, tiene deseos que te llevan en pos de otras cosas que no son Dios. Sí. Romanos 8:12-14 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne viviréis. Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, definitivamente, Ruth, la palabra es tan clara cuando contrapone el Espíritu a la carne y nos hace ver que realmente lo que Dios quiere es que yo vaya en pos de Él. Y eso solamente es el Espíritu. Los deseos de la carne van a ir en pos de mis deseos, de lo que yo quiero. Ahí yo me estoy poniendo yo misma en lugar de Dios, como tú decías, estoy dejando que mi yo se entrone. Y ni hablar del orgullo, ¿verdad? Ni hablar del orgullo. Así es. En cuanto a lo que todo eso produce. Y no podemos dejar de ver que cuando hablamos de ídolos espirituales, hablamos de adulterio espiritual, porque Él nos ha dicho, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos de mí, no tendrán otro Dios que no sea yo. Si Él es mi Dios, si Él es mi único Dios, cuando yo tengo otro Dios, entonces yo estoy cometiendo un adulterio espiritual, porque yo le estoy dando el lugar de Él a otra cosa. Que no le llamamos Dios, como tú decías, que creemos que no, que eso no es idolatría, pero sí, la palabra lo define como tal. Entonces eso es lo que tenemos que estar apercibidos de eso, realmente, para no caer en eso. Segunda de Corintios 11, 2-3 dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente por su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción o de la fidelidad a Cristo. Y cuando tú dices, ¿cómo fue engañada Eva? ¿Cómo fue? Bueno, Eva fue engañada porque Satanás, ¿verdad? La serpiente lo que hizo fue que manipuló lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho, Dios no había dicho así. Él manipuló la verdad de Dios y la usó a su conveniencia para que Eva cayera. Y el método no ha cambiado. No, el igualito. método exactamente es el mismo. Lo que él sigue haciendo es manipulando la verdad para que nosotros creamos otras cosas y nos vayamos en pos de eso. Es como dice primera de Juan 5, 20 y 21, que dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aléjense de los ídolos. Sentencia al final ese verso diciendo eso. Aléjense de los ídolos. Busquen al que es verdadero. No se dejen engañar por lo falso. Giannini, tú dijiste, el método de Satanás no ha cambiado y tampoco nosotros hemos cambiado reaccionando como Eva. El corazón es el mismo. Sí, es así mismo. Y entonces me gustaría que viéramos algunas pautas que tú puedas darnos para no caer en ese engaño de Satanás. Claro. Lo primero, como decíamos en el programa anterior también, es cuando yo tengo ese encuentro con Jesucristo, la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Sí. Cuando yo he sido marcada por ese encuentro con Jesús a nivel espiritual, la
la perspectiva de la vida cambia para mí. Yo entro en una relación con Él. Lo primero es esa parte de conocer a aquel que es Dios verdadero, que es Jesucristo. Sí. Lo segundo es la manera de una cosa es conocerlo en el momento y otra cosa es conocerlo en el proceso. La manera de yo conocer a Dios es a través de su palabra. Entonces yo tengo que meterme en su palabra, escudriñar su palabra, estudiar su palabra, para yo poder conocer a Dios. Y obviamente no es solo conocerlo, sino también obedecerlo. Entonces la parte de ese conocimiento implica también una obediencia a lo que Dios ha dicho ya en su palabra respecto a lo que realmente Él espera, quiere hacer en nosotros. Dice Efesios 4, del 17 al 24. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Los gentiles son los que no conocen al Señor. Amén. En la vanidad de su mente, según lo que hablábamos anteriormente, eso que es vano, eso que yo creo que es y realmente no es. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de la verdad. Amén, amén. Yanini, con ese verso y una oración vamos a concluir. Permíteme orar por las hermanas y amigas. Señor, venimos ante ti, dándote gracias primeramente por Jesucristo, porque saliste a nuestro encuentro, abriste nuestros ojos, cambiaste nuestra perspectiva de vida, nos vas transformando, Señor, y ahora nosotros podemos caminar contigo. Pero te pedimos, Señor, que nos libres de nuestro corazón engañoso, que nos ayudes, Señor, a cada día poder mirarte a ti como el Dios verdadero y a rechazar los ídolos, Señor, que nos atraen en este mundo. Amén. Señor, que podamos conocerte, amarte y darte el primer lugar siempre a ti. Que podamos caminar a través de tu palabra, Señor, obedecerla, glorificarte a ti con nuestras vidas, testificar de ti, Señor, y poder ser usadas para tu gloria. Señor, ayúdanos, te lo pedimos porque te necesitamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridas hermanas y amigas, nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.